Bueno, ¿pueden ver todos bien la pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, todo perfecto. Bien, genial. Bueno, y cualquier cosa me frenan la cantidad de veces que haga falta. Como les contaba Lucía, lo que vamos a usar hoy para medir es el FIFOX, que no sé si lo estuvieron chusmeando un poco, si lo pudieron bajar todos. Es una aplicación que básicamente lo que hace es permite como aprovechar los sensores con los que ya viene el celular. Bien, entonces repasemos un poquitito un esquema, un posible esquema del montaje experimental. Yo les puse acá, dibujado esquemáticamente, los elementos que están detallados en la guía que hacen falta para el experimento. Básicamente un plano inclinado, puede ser una tabla, un cartón duro. Bueno, para uno de los dos sistemas tiene que haber montada una hoja 4 sobre el plano que esté fija, la moneda. Y acá les puse esta marca de referencia que, como ya mencionó Lucía, es súper importante para poder asegurar la repetitividad del experimento. Y bueno, acá el celular apoyado sobre el plano inclinado. Les hago un comentario respecto de esto que nos pareció interesante remarcarles. Cuando hagan el informe y en general, cuando uno reporta un resultado y quiere mostrar su dispositivo experimental, está bueno armar esquemas y no poner una foto, porque en el esquema uno lo que hace es poner la información, o sea, lo que es verdaderamente relevante, lo que el otro, el que lee tu reporte, necesita saber para entender cómo funciona tu experimento. Bien, entonces, vamos a arrancar a ver cómo es el FIFOX. Les puse acá unas capturas de pantalla. Cuando ustedes entran ven algo que tiene esta pinta, que tiene toda la lista de los usos de los distintos sensores del teléfono. La sección que nos interesa es esta, la parte de inclinación, que cuando entran ahí se abre esta pantallita de acá, y la solapa que nos importa es la que dice plano inclinado, y dentro de eso en particular, las mediciones que van a salir en esta sección, ¿no? Que es la inclinación, va a medir la inclinación en función del tiempo. Y en esto de acá, en la parte de abajo, lo que devuelve es la rotación, o sea, respecto del eje saliente del teléfono, ¿no? Cómo está orientado. Después de eso les voy a comentar un poco más. Bien, entonces, al hacer una medición, uno, bueno, va a tocar el botoncito de play ahí arriba, lo tiene apoyado, tengo por ejemplo el teléfono apoyado sobre una superficie y veo que empieza a medir una señal en función del tiempo. Entonces, una de las primeras preguntas que uno se hace cuando tiene un sensor que adquiere datos es ¿a qué frecuencia adquiere los datos? O sea, ¿cuánto tiempo pasa entre una medición y la siguiente? Eso en general es importante, es algo que es necesario averiguar porque nos va a dar una medida de qué tan, bueno, en particular, ¿no? Con esto que uno está midiendo, por ejemplo, una inclinación, ¿verdad? Uno lo que quiere saber es qué tan rápido el celular va a poder detectar cambios en la inclinación, ¿sí? En un par de diapositivas vamos a charlar un poco sobre si acá esto nos importa o cuánto nos importa para el experimento en particular que vamos a hacer hoy. Y por otro lado, otra de las cosas que nos importa es qué resolución tiene este sensor. O sea, si yo dejo apoyado el celular descansado sobre una superficie, esperaría en principio, ¿no? O sea, si está en un ángulo fijo, una inclinación fija, esperaría que el ángulo que me devuelva sea siempre el mismo. Pero esto no, o sea, siempre el mismo, ¿qué significa, no? Que sea siempre el mismo. Entonces, en particular, acá les puse una medición de una serie temporal. Yo dejé mi celular apoyado sobre una superficie horizontal y medí durante una cierta cantidad de tiempo. Y lo que veo es que estos datos tienen una cierta distribución, ¿verdad? O sea, no me veo clavado en un ángulo fijo. Entonces, esto me parece que se empieza a parecer a cosas que estuvimos charlando en las clases anteriores, como por ejemplo determinar el periodo de un péndulo, ¿no? No sé si se les hace parecida a esta serie de datos. Entonces, bueno, una de las cosas, uno querría entonces reportar, ¿verdad?
yo tengo el celular en la superficie horizontal y quiero reportar de eso un valor del ángulo y, bueno, una cierta incerteza. ¿A alguien se le ocurre qué cantidades, o sea, cuál sería el valor más representativo de esta medición que estoy haciendo y qué intervalo y qué incerteza le asignaría ese valor más representativo? No puedo ver el chat, o sea, así que sí. Hacer el promedio. El promedio como valor más representativo, ¿verdad? Como valor más representativo y después sacas el error del promedio. Perfecto. O sea, el error de promedio que sería la desviación estándar de toda esta serie de datos dividido por la raíz de n, ¿no? Sí, eso. Bien, perfectamente. Bueno, acá lo que hice fue simplemente mostrar la misma serie temporal, grafiqué un histograma, esto porque previamente lo que hice fue ver que en estos datos no tengo una tendencia, ¿no? Porque si yo empezara a ver que esto está decreciendo o está aumentando en el tiempo, me estaría indicando que efectivamente lo que está pasando es que, no sé, se me está moviendo la superficie o yo estoy inclinando el celular o están pasando cosas que no es medir siempre la inclinación de una misma superficie. Entonces hago un histograma y veo que de vuelta están distribuidos en forma razonablemente normal. Entonces, esto les pregunto, bueno, esto ya charlamos, ¿no? ¿Qué valor de alfa corresponde a reportar y cuál es su incerteza? Una de las cosas que les pedimos que exploren y que, bueno, que discutan entre ustedes es si les parece que la dispersión de estos datos va a cambiar si uno considera una inclinación distinta del plano. Eso se los dejo para que los charlen después entre ustedes en los grupos. Hasta acá, sí. Lo que no entiendo es, vos ahí me viste apoyado el celular en una superficie que supuestamente debería tener 0 grados. Bueno, qué sé yo, ponele que el piso estaba torcido, ¿no? Como que el piso de la casa de uno tal vez no está perfectamente nivelado y puede tener una cierta inclinación, ¿no? Claro, pero ese error no lo contamos. Digo, yo en principio lo que estoy haciendo es medir la inclinación, o sea, el sensor este lo que usa es el acelerómetro, ¿no? Lucía o Maura, no sé si ustedes tal vez explorar un poco más. Sí, sí. O sea, usa el acelerómetro, usa ¿verdad? la aceleración de la gravedad, que está descompuesta, en X y Z, donde Z es el eje perpendicular a la pantalla, hacia arriba, y después tenemos el eje Y en la parte longitudinal, en la parte más larga, y el eje X en la parte más angosta. Entonces, a partir de eso, es que genera y calcula el ángulo de inclinación. Entonces tiene un sensor para medir esa aceleración. De hecho, si ustedes quieren jugar y probar, pueden colocar el celular inclinado, tipear en la parte de sección de G, determinación de G, o determinación de la aceleración con gravedad, creo que se llama la sección, y cuando aprietan ahí pueden medir las componentes de la gravedad según cómo está. Eso también les ayudaría, pero bueno, esto ya es extra, les ayudaría a ver si realmente, que es la pregunta que hizo Abril, es si yo lo coloco en el piso. En el piso supuestamente debería dar la aceleración de la gravedad en Z, la que conocemos, y la aceleración en X y en Y 0. Bueno, ¿ocurre eso? Es una buena forma de verlo también. Entonces, dentro de lo que preguntó Abril, es eso, es realmente mi piso está en 0, ¿será otra cosa? Por ahí mi piso está en 0 y no estoy midiendo 0, bueno, y acá eso lo va a charlar Sofi, se los va a contar. En particular acá solamente está parada en algún determinado ángulo, no importa si es 0,44 porque lo es, porque lo inclinó o no, sino que es, dado este resultado, cómo lo analizamos. Y después vamos a ver, ahora, ¿es confiable o no es confiable ese resultado que estamos leyendo y analizando, como si nada, como nos lo da un equipo? Y bueno, tendríamos que verlo, ¿no? Así que es así como decís vos, Sofi, viene de la aceleración y se puede ver justamente que está relacionado cuando uno empieza a hacer los cálculos con la aceleración y las componentes de la aceleración. Pero te dejo continuar. Sí, gracias, no, gracias por la aclaración igual. Te va a contestar un poquito cuando siga contándote. O sea, el espíritu de esta figura en realidad era preguntarse cómo se ve una medición cuando uno espera que está midiendo siempre la misma cantidad, ¿no? O sea, si yo estoy tengo el celular apoyado siempre sobre la misma superficie, ya sea inclinada o no, digamos,
qué dispersión tienen los datos y cómo es que yo reporto un resultado asociado a ese conjunto de mediciones. Bien, entonces, ahora, uno quiere poder analizar estos datos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo exportarlos y después cargarlos en Python para poder trabajar con ellos. Entonces, ustedes cuando terminan de medir van a tener como en la diapo anterior que se veía la serie de mediciones en función del tiempo. Se van acá a los 3 puntitos, van a tocar exportar datos y les tira una serie de opciones de cómo formatear los datos para exportarlos, ¿sí? En particular, lo que les ponen acá como primera opción es el separador de valores y después el separador decimal. Yo, por una cuestión de comodidad propia, digamos, elijo que los valores estén separados con un tab y que, bueno, use separador decimal. Entonces, eso les va a exportar un zip que adentro tiene, bueno, adentro de acá de meta tiene información del celular y un par de cosas más, y tiene 4 archivos que están asociados a cada una de estas pestañas que están acá arriba. Entonces, en particular, la que contiene los datos del plano inclinado es el que se llama plane.csv. Cuando uno mira, uno abre ese archivo, básicamente lo que tiene son 3 columnas, y donde la primera columna nos indica en esta primera línea, contiene los datos del tiempo, que está en segundos, contiene los datos de la inclinación, que los mide en grados, y los datos de la rotación, también en grados. Y bueno, después entonces tira para cada medición el tiempo, la inclinación y la rotación. Entonces fíjense, esta primera línea de encabezados es súper importante porque nos dice cuáles son los contenidos del archivo y en qué unidades está, que es un dato no menor. Entonces, acá les puse un cachito, o sea, básicamente la parte que nos importa de cómo subir los datos a Python, cómo importarlos. La función que vamos a usar, o una de las funciones que se puede usar, es la que veníamos usando ya, la de load.txt. Uno le pasa el archivo, que es el plane.csv, y le agregamos este parámetro de acá, de skip rows, o sea, de saltar una fila. Estamos diciendo que se salté una fila, esencialmente porque, fíjense que la primera fila del archivo tiene los datos del encabezado, pero no son, digamos, los datos que efectivamente, o sea, digo, estos no son datos, ¿no? Es simplemente como información. ¿Se entendió eso? Bien. Bueno, entonces, después lo que hacemos, esto nos va a devolver, nos devuelve un vector que va a tener la cantidad de filas, la cantidad de mediciones que hayamos hecho y 3 columnas. Entonces, en la primera columna sabíamos que estaba el tiempo, entonces lo que hacemos es decirle de data, dame todas las filas y la primera columna, acuérdense que Python enumera desde 0, y después a alfa le puse a la inclinación, quiero todas las filas y la primera columna, la columna 2, disculpen. Este ángulo, acuérdense que, como decía la diapositiva anterior mostraba, está en grados. Entonces, si lo tengo que convertir a radianes, tengo que aplicar básicamente la transformación, ¿no? Que lo lleva a radianes, que es esta línea que está acá. Básicamente, lo que estoy diciendo es que donde tenía guardados los ángulos en grados, en esta variable alfa, ahora tiene que escribir alfa por pi dividido 180, o sea, la transformación para llevarlos a radianes. Y después, bueno, ya tienen los datos cargados en memoria y los pueden trabajar de la misma manera que estuvieron trabajando los datos en todas las otras clases. ¿Se entendió esto? O sea, lo único nuevo es verdaderamente esto que está acá. Y bueno, transformar a radianes, que no sé si habían hecho esto de operar sobre un vector y guardarlo en la misma variable, pero bueno. Sofía, ¿Sí? te hago una consulta. Uh-huh. Capaz es medio boba, pero la columna de los ángulos que te da, ¿qué ángulo es, digamos, de la medición? O sea, vos, cuando estás operando con el phyphox, Sí. digamos, cuando frenás una de las mediciones, una de las 20 mediciones, ¿el ángulo que te tira es el último que registró?
No, o sea, vos lo que haces es empezar a medir, le das acá como al botoncito de play, y te empieza a levantar, y vos ves que, o sea, que esto se empieza como a llenar, digamos, y te indica que está midiendo, ¿sí? Claro, sí. Sí, Entonces sí. después cuando le das pausa, Mm, lo que queda en la memoria de la aplicación es como toda esa serie temporal. Ok. Entonces vos después Bien. cuando exportás toda esa serie temporal, ¿sí? Ah, está bien. Sí, un comentario, bueno, por las dudas, ¿no? Que esto es otra medición, ¿no? Esta captura no son exactamente los mismos datos que acá, No, pero o sea, es todo eso es una esencialmente lo medición, mismo. digamos. ¿Cómo? Todo eso es una sola medición de las 20, digamos. Claro, es una medición, o sea, de Ok. las 20 o de cualquiera en realidad. Es Sí, sí, está bien. una medición. Apoyé el celular en una superficie, le di medir, me dio por una cierta cantidad de tiempo, lo paré y exporté los datos. Ok, gracias. Perdón, había entendido que eran todas, digamos. Pero No, más o menos no, está cerrado. no está bien. Gracias por la pregunta. Gracias. Bueno, entonces les comento acá brevemente el tema de la frecuencia de adquisición. Yo lo que hice acá básicamente es graficar el vector de tiempos que me había cargado en función del número de medición, ¿sí? Y lo que uno esperaría es que si el tiempo entre mediciones, ¿no? dt, le puse dt, es constante, uno esperaría que el tiempo total sea básicamente el número de medición por el delta t. Pero fíjense, o sea, uno esperaría básicamente que fuera una recta, ¿no? Cuando grafica el tiempo transcurrido hasta la medición n en función del número de medición. Fíjense que esto tiene como acá unas pequeñas discontinuidades, unos saltitos, ¿no? Acá, acá, acá. Entonces, lo que hice acá fue graficarme la diferencia entre los tiempos sucesivos, ¿sí? Que básicamente, o sea, hice este punto menos este tiempo menos y así sucesivamente, que esencialmente eso lo que me tendría que dar es el tiempo que ocurre entre una medición y otra medición, ¿verdad? Y fíjense lo que pasa, ¿no? Yo acá encuentro que básicamente para casi todas las mediciones esta diferencia entre tiempos sucesivos es constante, pero tengo algunos instantes que no, ¿sí? Que hay una diferencia un tanto mayor, ¿sí? Que parece ser el doble. Yo no sé si esto es un tema de mi celular, no sé si después alguien, si quieren se pueden fijar, que cada tanto se saltee una medición, esto encima no ocurre en forma periódica, pero sin embargo yo pude hacer este experimento sin ningún tipo de dificultad. ¿A alguien se le ocurre por qué no me está importando mucho que cada tanto se me pierda una medición? Porque son tantas. ¿Cómo? Porque no vas a usar cuadrados mínimos, capaz. O sea, la primera pregunta es, ¿quiero estar midiendo un fenómeno que depende del tiempo? O sea, no, vos eso es como que querés medir un solo ángulo. Entonces, como que haya unas mediciones raras, no las puedes como ignorar más o menos y decir, bueno, la gran mayoría de las mediciones son estas, este sería lo que quiero Puede ser encontrar yo. que no nos interesa en realidad el tiempo que pase. Bien, no sé quién habló última, Sofía, bien. O sea, lo de que dijo Delfina tiene un poco que ver, pero no es un tema en realidad que hay mediciones raras, sino que simplemente lo que ocurre, bueno, son raras en el sentido de que cada tanto hay como un tiempo que no está midiendo. O sea, tendría que mirar ponele medio segundo y mira cada un segundo. Pero tal cual, como dijo Sofía recién, como nosotros estamos midiendo algo que es estacionario, ¿no? O sea, uno quiere, esencialmente una vez que encontró el punto del plano donde no desliza, quiere medir ese ángulo. Y eso no depende del tiempo. Así que básicamente no me va a estar jugando, o sea, no me va a estar cambiando el hecho de que cada tanto mira una medición en un intervalo temporal más largo. Pero esto es algo que podría ser importante si uno estuviera midiendo un fenómeno que depende del tiempo. Eso es medio como para que ahora no va a cambiar en prácticamente nada, pero para que lo tengan en cuenta para el futuro. Bien, entonces vamos a charlar ahora en particular del experimento en sí.
¿Quedó alguna duda de cómo usar el phyphox? Es bastante elemental igual en su interfaz y todo, pero no sé. Mejor pregunten ahora. Bueno, yo asumo que silencio es que está todo bien. Bien, bueno, No, entonces. yo quería consultar algo. Ah, sí, sí. Que nosotros cuando vamos a arrancar a medir, ¿vamos a ir moviendo el ángulo o es como que medimos cuando ya está en el ángulo ese en que notamos que empezó a caer la moneda? Bueno, es una muy buena pregunta y es algo que tal vez ustedes tendrían que explorar en términos de de cómo armar la metodología experimental para ver qué les resulta mejor, ¿no? Porque tal vez, bueno, no sé, no les quiero adelantar, pero pueden hacer la prueba, ¿no? Y ver qué ocurre si empiezan a medir una vez que ya encontraron el ángulo o si empiezan desde el principio. ¿Sí? O sea, si ustedes arrancaran a medir desde el principio, tendrían que descartar un montón de mediciones como que no corresponden al ángulo, ¿no? Pero bueno, eso de última es como, la información va a estar contenida en los datos y podrían descartar esas mediciones erróneas. Tienen que ver cuáles son los pros y los contras de hacer de una manera o de la otra. Buenísimo, gracias. Bien, bueno, entonces, la idea es que ustedes tienen su plano inclinado, colocan la moneda siempre en la misma posición, intentan colocar también el celular en el mismo lugar, orientado de la misma manera, y lo que van a hacer es empezar a inclinar el plano, ¿sí? Hasta que en algún punto encuentren que, bueno, que la moneda quiere empezar a moverse. Entonces, en ese punto van a realizar, digamos, no sé, n mediciones para ese dado ángulo y van a tener algo que tenga una pinta así. Como ya discutimos hace un par de diapositivas, se van a quedar como, bueno, con un valor representativo de esas n mediciones y una incerteza. Entonces, ¿qué pasa si ustedes repiten la experiencia completa? ¿Sí? Donde la experiencia completa es poner la moneda en la marca, poner el celular en la misma orientación, empezar a inclinar el plano, hacer n mediciones y de vuelta quedarse con un valor más representativo. ¿Sí? Entonces, hago la repetición 1, me quedo con el valor más representativo alfa sub 1 y su incerteza, la repetición 2, el valor más representativo, la incerteza y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Van a presentar diferencias significativas los ángulos para las diferentes repeticiones? ¿Qué tan grande creen que va a hacer falta tomar n en cada repetición? Digo, porque esto parece que es una pavada, que bueno, lo dejo ahí en el celular, lo pongo, mido, en cada uno mido, no sé, 3 minutos en cada repetición, y después tengo un montón de datos. Digo, ¿va a valer la pena? ¿Hace falta? ¿Es necesario? ¿Mejora la precisión de mi experimento, de mi resultado final? ¿O qué? Entonces, bueno, eso es algo que les pedimos que indaguen. Y básicamente después, para que discutan cuál es el intervalo final, que le vamos a poner, lo denominamos alfa sub a y su incerteza, van a reportar luego de hacer estas repeticiones, las repeticiones del experimento. Bueno, este es como, hasta acá sería, a ver, quiero mirar la guía, es prácticamente toda la actividad 1 y la actividad 2, salvo un cachito que, no sé, Lucía, si querés lo comentamos después. La parte de... vos decís la que sigue, porque después de esto sería reemplazar este alfa A en la ecuación del mu para obtener el mu estático. Eso sería como que el cierre de la primera parte de la actividad. Comentémoslo ahora, ya que venís con la onda del celular. Dale. Dale, no sé si querés agregar algo de esto hasta acá. No, simplemente que quede clara la idea de yo estoy obteniendo un valor experimental de alfa para una experiencia con su incerteza absoluta, que es el delta alfa 1, por ejemplo. Entonces la pregunta de Sofi fue, bueno, yo lo hago con n medidas, pruebo n medidas, total no me importa porque es automático, y hago una incerteza que, como depende de n justamente, esa incerteza puede ser
divina, lo más pequeña posible, preciosa, todo lo que quiera. Ahora, si repito el experimento, vuelvo a hacer lo mismo, todo para que el delta alfa 2 sea también súper, súper, súper despreciable frente a lo que estoy midiendo, etcétera, etcétera. ¿Vale la pena hacer eso teniendo en cuenta lo que vaya a observar de resultados cuando repito la experiencia? Esa es la pregunta. Prueben a hacer una experiencia, prueben a hacer una segunda experiencia y fíjense cuán relevante es ese valor de n en la comparación de la experiencia 1 con la comparación de la experiencia 2. Para definir si en realidad vale la pena o no tomar n medidas. Y en base a eso, fíjense qué harían como más práctico y bueno, qué incerteza tomarían en cada experiencia si no hicieran n medidas. Y lo pronuncio así como si fuera más importante el n. Esa es un poquito la idea de la actividad 1, que en la guía está explicado. Y obtengan entonces el muestático a partir de esta situación, con lo que es el sistema 1, por ejemplo, y después el sistema 2. Y te dejo, Sofi, para la última pequeña parte, que es, bueno, ver qué pasa con algo más. No quiero adelantarme. Bien. Perdón, antes que siga, Sofi, te voy a hacer una pregunta. Sí. O sea, no termino de entender cuándo hay que empezar a medir. O sea, ¿cuándo apretamos el start del celu para que empiece a medir algo? Bueno, es lo que preguntaba Florencia antes, ¿no? Que uno puede, si quisiera, o sea, hay dos opciones, bueno, se me ocurren dos opciones bien distintas. O arranco a medir al principio de todo, tengo el plano inclinado horizontal, empiezo a medir y empiezo, no sé, ahí empiezo a levantar el plano, y voy a tener como un montón de mediciones al principio que no van a corresponder al ángulo que yo quiero determinar. O puedo, no sé, empezar a inclinar el plano y en el punto donde veo que la moneda se quiere empezar a mover, le doy play y mido. O sea, no sé, a mí se me ocurren esas dos posibilidades. Discutan un poco ustedes, prueben, ¿no? O sea, hagan una medición de una manera o de la otra, a ver cómo les resulta mejor para determinar el ángulo. O sea, lo que es seguro... Que sepan qué ángulo necesitan, ¿no? Eso es lo importante. Después, si lo hacen con más datos, menos datos y descartan los que no sirven, bueno, es una metodología optativa, pero es importante y fundamental en base a lo que vimos en la teoría y en este caso que explicó Sofi, es cuál es el ángulo que yo voy a necesitar para reportar. Entonces, claro, exactamente. En estas N mediciones nos estamos refiriendo a tener N mediciones que correspondan al momento o a la inclinación donde veo que la moneda se quiere empezar a mover, no antes o después de eso. ¿Está claro eso? Sí, estaría bien si lo hacemos de la manera que empezamos a medir desde antes de empezar a inclinar el plano, y una vez que se empieza a mover la moneda, dejarlo como un ratito, digamos, ahí al plano para que siga tomando mediciones de ese ángulo. A mí eso me parece razonable mientras vos sepas después identificar en tu serie de datos dónde truncar y qué valores descartar. Claro. O sea, pero sí, es posible. Después lo que habría que hacer es al cargar los datos, bueno, mirarlos y encontrar a partir de qué valor del array uno se quiere quedar, ¿no? ¿Es lo más práctico? Es la pregunta, ¿no? Igual, ahora piénsenlo. Así seguimos con esto y cada uno defina con los integrantes del grupo. La pregunta es lo ideal? Porque es lo más práctico también. Tengo que hacer una operación matemática más, identificar dónde estoy. ¿Es necesario? Siempre eso va en la cabeza del diseño experimental. A todo igual la respuesta fue sí, es posible hacerlo. Sí, no está mal hacer eso. Lo que podría estar mal es la elección después de los puntos con los que me quedo. Lo que podría ser de más es trabajo de más. Lo que podría tener son datos muy pesados, quizás no es este caso, pero en otras situaciones muchísimo más. Si tuviese una frecuencia mucho mayor, es decir, si tuviese muchos más datos por segundo, podría tener algo que no me sea compatible con mi sistema de software. Entonces, todo eso hace también al diseño experimental, que no es este caso, ¿no? Sí, también eso, si uno le está sumando una arbitrariedad más a tener que decidir dónde empezar, o sea, dónde truncar los datos, así. Pero bueno, para mí la respuesta es, justo en este caso que además pueden probar un rato, jugar, familiarizarse con el montaje, agarrarle la mano también, porque es como,
qué sé yo, a mí tal vez me tiemblan un poco más las manos, a otros le tiemblan un poco menos, es como el pulso, o sea, hay como varios factores que, nada, es tipo, monten su experimento y vayan discutiendo entre ustedes cuál les parece la manera más óptima. Una pregunta, profe. ¿Es relevante el tiempo de medición que tomemos? O sea, más que nada porque puede ser que para cada medición tardes más o menos en pausarlo, entonces la diferencia de tiempos entre cada medición va a ser distinta seguramente. Eso lo podemos modificar cortando el array igual, pero Sí. ¿hace falta cortarlo o no pasa nada estadísticamente, digamos? Bueno, o sea, lo que es, o sea, vos sabés, ¿no? Que el error del promedio va a depender de cuántas mediciones tomaste, ¿no? Es un poco lo que comentaba Lucía, ¿verdad? Que cuántas mediciones hace falta tomar, qué tanto te cambias, si varías N o no, en tu capacidad de distinguir las mediciones entre una repetición y otra. Entonces entra todo un poco ahí. Todo eso es prueba que van a hacer ahora cuando armen el experimento. A partir del experimento ustedes prueben todas esas cosas. Ok, dale, gracias. Ok, sí, fue una respuesta abierta, pero bueno. Para que miren, está bueno que miren, para que lo puedan ver. Bien, bueno, entonces, les cuento esto. Está un poco relacionado con lo que había preguntado Abril al principio. ¿Qué pasa, digamos, si uno rota el celular, ¿no? Entonces, ¿qué mide en realidad el phyphox? O sea, ¿qué ángulo está midiendo? ¿Cómo sé si está midiendo bien? ¿Si está midiendo mal? Ok. Entonces, yo acá lo que hice, lo que les estoy mostrando es una medición. Yo puse el celular sobre una superficie, bueno, en particular tenía una cierta inclinación, y lo que hice fue puse a medir y fui rotando el celular así. Lo roté varias veces y levanté la medición. Entonces acá lo que les muestro es el ángulo de inclinación. Ahora lo grafiqué simplemente en función de la rotación. Pero bueno, si yo hubiera hecho el barrido de manera uniforme en el tiempo, podría hacer pensar el ángulo en función del tiempo. Entonces fíjense lo que yo encuentro, ¿no? Que según la rotación del celular, ¿sí? Mido un ángulo, un valor distinto del ángulo. ¿Sí? En particular, fíjense que esto tiene forma de una función tipo coseno o seno. Entonces, bueno, una de las cosas que uno debería preguntarse es si estas diferencias en realidad son significativas al medir, digamos, pensemos que medí con la rotación, el ángulo de rotación en menos 100, y medí con el ángulo de rotación, bueno, 180 grados, o sea, 80 grados, ¿no? O sea, 180 grados más que menos 100. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que puse el celular para arriba, lo medí, hice una medición, puse el celular inclinado, o sea, rotado 180 grados y medí. En la misma superficie, ¿sí? Con el mismo plano. Y lo que me encuentro es que estas nubes de puntos está bien separada de esta otra nube de puntos. En el sentido de que esta medición pareciera ser distinguible o presentar diferencias significativas respecto de la medición con el celular a 180 grados. Entonces, vuelvo acá un cachito. Cuando yo estoy midiendo con el celular para arriba, supongamos que estoy midiendo por acá, yo en realidad, a mí lo que me gustaría determinar en cierto sentido es como el valor medio, ¿no? De esta señal. ¿No? Uno quisiera determinar el ángulo que cae por acá, ¿verdad? Entonces, lo que uno puede hacer, o lo que les proponemos que hagan ustedes, es, una vez que se encontraron la medición esta, o sea, el ángulo, donde el objeto quiere empezar a moverse, que lo determinaron con el celular mirando para arriba, que repitan la medición, después igual vayan a mirar la guía para los detalles, cuando está el ángulo, cuando está el celular para abajo, ¿sí? Y se fijen cuánto vale ese ángulo. Entonces, el ángulo que uno va a querer medir, como estaba mostrado acá, ¿no? Es básicamente, ¿se ve que es el promedio entre esto y esto?
O sea, que esta recta de acá está como a la misma distancia de este punto de acá que de este punto de acá. Entonces, si yo determino el ángulo con el celular para arriba, y determino el ángulo con el celular rotado 180 grados y calculo el promedio de esos dos, me voy a estar pudiendo determinar el valor medio de esta señal. ¿Se ve eso? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, una de las cosas que les preguntamos es, digamos, si les parece que esto... Porque no sé si estaba en la guía en realidad. Pero bueno, fíjense, ¿no? Porque esto podría a priori depender de la inclinación, ¿sí? Entonces, bueno, evalúenlo para el alfa A en particular que vayan a encontrar. Pero bueno, si quieren de esto después lo podemos charlar. Lo preguntamos en la guía, ¿eh? Está todo puesto. Sí, está detallado en la guía, pero bueno, era al menos para que vieran gráficamente que efectivamente... No, sí, digo lo de la hipótesis de si depende o no del ángulo, sí. está preguntado. Bien, genial. Bueno, y me parece que con estas cosas que les comenté deberían ya contar con gran parte de las herramientas necesarias para poder arrancar con la guía. No sé, Lucía, ¿querés añadir algo más? No, lo que me gustaría es que sí, ya con estas herramientas y con la guía pueden perfectamente medir. Vayan a fijarse que en la guía, la última parte, la de rotar el celular, es simplemente al final, una vez que ya determinaron con alfa el coeficiente de rozamiento estático, bueno, ahora probar con una sola medida de beta, está especificado en la guía, o sea, no es todo hacer todo de nuevo. Y que el único comentario es que, ¿por qué pensamos y evaluamos esto? ¿Y por qué lo de buscar la media entre el alfa y el beta por girar el celular? Porque en realidad es una de las discusiones que ustedes van a terminar haciendo, no en esta clase, sino ya con la otra, cuando vayamos a hacer un informe completo, que es que tiene que ver con las fuentes de error. Entonces, ¿es más confiable el ángulo medido como alfa A que el ángulo medido con el alfa B? ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber yo cuál de los dos ángulos acá son más confiables o más representativos? O sea, ¿cuál es el que está midiendo el ángulo que yo quiero? No lo sé porque hay factores que hacen que aparezcan estas dos cosas. Entonces, estas son fuentes, digamos, a evaluar, y hablar de la media es tratar de ver el valor más representativo de lo que puede estar sucediendo para que el lector pueda agarrar y representar y tratar de hacer su experimento nuevamente, el experimento de ustedes. Es por eso, tiene que ver con cuál es el valor del ángulo más confiable o más representativo. ¿Alfa A o alfa B? No tengo ni idea. Claro, y que eso, o sea, en particular tiene que ver ahora, ¿no? Como podemos resumir o quitarnos la arbitrariedad de encima, tomando el promedio, porque justamente con lo que uno ve cuando hace un barrido es que esto tiene una dependencia en tipo coseno. Entonces yo sé que si en un coseno tomo el valor de la amplitud en un ángulo y lo promedio con el valor de la amplitud en el ángulo, digamos, separado 180 grados, me voy a quedar con el valor medio o sea, eso me va a dar el valor medio de la señal. Sí, o sea, no es que es una generalidad, que uno siempre toma el promedio para reducir, digamos, estos errores, no sé, como para quitarse de encima las arbitrariedades o valores iguales, para representar con un único valor cosas que deberían... Ay, me estoy mezclando, perdón, me mareé, hoy tengo un día complicado. No, Sofía, está perfecto. Quedó clarísimo aparte. Bueno, bárbaro, sí. Van a medir los chicos y después igual van a estar las preguntas, así que tranquilo, ¿no? Eso. Van a empezar a jugar un poco con el FIFOX, que es más atractivo hacerlo que ver, digamos, que les expliquemos tantos detalles. Igual ya con la guía y con esto, bien. claro. Bueno, entonces dejo de grabar.